Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en español. El podcast de AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando de cómo elegir la base de datos que más se adapta a tus necesidades. Vamos a hablar de todo tipo de bases de datos, desde bases de datos relacionales a no relacionales, y vamos a entrar en los detalles de las diferentes bases de datos no relacionales. También vamos a hablar de data warehousing, data lakes y un montón de cosas súper interesantes. Así que empecemos con el podcast. Hola, mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Qué tal estás, Marcia? Muy bien, una semana y me voy de vacaciones porque estamos grabando este episodio antes de que ustedes lo escuchen, esta vez con unas semanas de anticipación, porque es verano y la gente se va de vacaciones, así que... Claro, para organizarnos, yo acabo de volver, Exacto, ahora te vas, nos cambiamos. exacto, así que estoy Pero sí, bastante sí. feliz de que un poco de vacaciones. Pero también hubieron varios anuncios esta semana que están buenos y que me parece que está bueno compartir. Uno de los más interesantes, yo creo, con este mundo tan virtualizado que tenemos es el Amazon Interactive Video Service, que es un servicio nuevo, totalmente nuevo, para hacer streaming de video, pero tiene como una parte muy interesante que le puedes agregar como diferentes features a tu video. Entonces tenés como una API en la cual puedes programar widgets o cosas que aparezcan arriba de tu video para hacerlo súper interactivo. Entonces, no sé, si quieres hacer un cuestionario, te va a aparecer arriba de, o un poll, ¿cómo se dice en Ujú. español? No sé, una encuesta, Una encuesta. con diferentes opciones. Te va a aparecer en el video como una cajita que los que están mirando pueden interactuar con el video directamente y a vos te llegan los resultados automáticamente. Entonces esto está genial si, por ejemplo, tenés una tienda y querés poner los productos a la venta que estás mostrando en el video, la gente puede hacer un tap directamente en el video, ir a la página del producto. Es todo configurable porque, bueno, es un video programable, lo cual lo hace súper poderoso. Así que espero Está que muy se bien. hagan muchas aplicaciones raras con esto. A ver qué crean, a ver qué crean los oyentes. Está muy bien. Yo, como siempre, que me emociono cuando hay cursos nuevos, especialmente de migraciones, que esta semana tenemos un par de cursos nuevos. Que están basados en, bueno, cubren la parte de Cloud Endure. Uno es para el Disaster Recovery y el otro es para migraciones, para Cloud Endure Migration a ¿Qué AWS. significa esto del Cloud Endure y el Disaster Cloud Recovery? Endure, esta es una buena pregunta. Cloud Endure es una solución, es uno de los productos de AWS. Eh, que ahora forma parte del portafolio de AWS y es muy útil para migrar workloads a AWS, pero también es muy útil en general para muchas otras cosas. Es una herramienta muy potente que hace una gran cantidad de cosas y más allá, por eso uno de los cursos es para migraciones, pero más allá de eso, por ejemplo, también es muy útil para crear ambientes de disaster recovery, que es ambientes paralelos que tienes, por ejemplo, cuando tu ambiente principal cae, pues tener otro ambiente que puedes utilizar en estos casos de, déjame que lo llame emergencia, aunque no es necesariamente emergencia, pero para en estas situaciones excepcionales, digamos, o Bueno, pero esperamos que sean excepcionales, pero como dice Bernard Vogel, todo falla siempre, entonces uno tiene que exacto. estar preparado para esas cosas. Exacto, es sobre estar preparado, es la parte importante. Y esta es una herramienta muy interesante y está muy bien y por eso estoy bastante emocionada que ahora hay estos dos cursos para aprender un poquito más y coger un poquito más de familiaridad con la herramienta. Tendremos que hablar sobre migraciones y cosas así, de cómo también estar preparados siempre, capaces. Algunos temas para el futuro. Y el último lanzamiento que me gustaría hablar no es un lanzamiento de AWS, es un lanzamiento de una empresa que se llama HashiCorp. Si alguno trabajó con Terraform, les resultará conocido el nombre de HashiCorp.
¿Y por qué lo estoy mencionando? Bueno, porque Terraform es una de las formas más comunes con CloudFormation para hacer infraestructura como código en AWS. Entonces, CloudFormation es la herramienta nativa de AWS. Y después está Terraform, que es una herramienta de terceros, de HashiCorp, que se usan un montón. Y los dos tienen beneficios muy parecidos y bueno, y es muy usada. Y lo que hicieron la gente de HashiCorp es lanzaron integración para CDK en Terraform. Entonces, básicamente, CDK es una herramienta que permite crear infraestructura como código, lo cual es muy gracioso, porque siempre que hablamos de infraestructura como código, hablamos de cosas como CloudFormation o Terraform, que en verdad son infraestructura como configuración, porque no es código, estamos haciendo como definiendo diferentes configuraciones, pero no es un código como el que nosotros estamos acostumbrados, que es un código que ejecuta, que tiene... Estos son configuraciones. Bueno, yo quiero que mi máquina virtual tenga este tamaño, que tenga este sistema operativo, que tenga esta entrada para la seguridad, este firewall, abrir esta puerta, pero son configuraciones, no hay un código. Y bueno, y CDK lo que permite es como una capa arriba de CloudFormation. CDK es una herramienta de AWS. Es una capa arriba de CloudFormation que vos como programador podés crear código que genera CloudFormation, lo cual está muy bueno. Por ejemplo, si vas a escribir una VPC, una de estas redes privadas en AWS, y lo vas a hacer en CloudFormation, te lleva unas 400 líneas de CloudFormation, que es 400 líneas de configuración, que cuando vos lo pensás, no las necesitas esas 400 líneas. A ver, AWS necesita saber la configuración de todas esas cosas, pero vos como desarrollador lo más probable es que uses muchos valores por defecto. Entonces lo que hace CDK es usa esos valores por defecto y vos con una línea de código orientado a objetos que usa TypeScript, Python, C Sharp, no sé qué otros lenguajes están disponibles, Java, puedes decir VPC, new, y le das los parámetros que pueden ser muy poquitos y con una línea puff, te genera esas 400 líneas de código. Y eso está buenísimo si usas CloudFormation, porque vas a tener el script generado automáticamente. Pero mucha gente usa Terraform, que Terraform es básicamente lo mismo. Vos escribís diferentes configuraciones con otra sintaxis y te genera infraestructura en AWS. Pero bueno, si querían usar CDK tenían que mezclar Terraform con CloudFormation y mucha gente no quiere mezclar, quiere que sea más puro. Y ahora con esta nueva herramienta se puede hacer y me parece genial porque yo soy una persona de infraestructura como código 100%, no hay otra forma de hacer las cosas y me hace feliz. Sí, no, la verdad que sí, que es que sí, siempre que se pueda, siempre recomendamos lo mismo, ¿no? Pues hacer lo máximo posible cosas que se pueden repetir, que estén automatizadas, pues para eso, minimizar el número de errores y también para poder reutilizar lo que ya se ha creado y no estar ahí repitiendo siempre lo mismo. Muy bien, pues ¿cuál es el tema de este capítulo, de este episodio? Este episodio va a ser sobre elegir bases de datos. Elegir la base de datos correcta para el problema que tenés. Porque este episodio sale de hablar con mucha gente y siempre caer en las bases de datos relacionales. Yo hace por lo menos, no sé, cuántos años que no uso una base de datos relacional y después que las abandoné, nunca más necesité volver. Y siempre me interesa mucho cuando hablo con otros desarrolladores de por qué para ellos es tan importante usar una base de datos relacional. Entonces yo creo que este episodio quiero que mostremos un poco todas las alternativas que hay. No vamos a entrar en los detalles, porque hay muchas Porque tenemos soluciones. solo tiempo limitado. Exacto. Pero si quieren que entremos en los detalles, nos dejan en los comentarios, nos mandan un mail al correo que está en la descripción del episodio y nos dicen qué servicios, qué temas les interesan y nosotros podemos encontrar o personas para entrevistar o nosotras mismas para hablar más en detalle de las diferentes bases de datos, porque están muy buenas algunas y son súper poderosas, pero bueno. Así que eso para que lo tengan en cuenta si algo quieren saber más. Y yo creo que vamos a empezar por el principio, bases de datos relacionales.
Exacto, iba a decir por las que te gustan, por las relacionales. Bueno, yo creo que tiene sentido un poco por lo que dices tú, porque todavía están muy utilizadas y una de las cosas que queremos hacer hoy es aquí desmontar el mito de bases de datos relacionales para todos. Pero se siguen siendo, hay muchísima gente que todavía las utiliza y de hecho han estado ahí desde hace, vamos, yo desde que recuerdo, desde que estudiaba ya habían bases de datos relacionales, así que no es un invento nuevo, pero bueno, pero como siguen siendo utilizadas, pues AWS también proporciona servicios para bases de datos relacionales. Exacto, pero capaz podríamos hablar un poquito, al menos ya a mí siempre me gustan las historias, ¿no? De contar de por qué terminamos en las bases de datos relacionales. Porque yo creo que eso también nos puede ayudar a entender de por qué no las bases relacionales. Entonces, ¿Cierto? si nosotros pensamos allá en los 70, donde había dinosaurios caminando por la calle, y les preguntamos, no sé, a nuestros padres, porque yo en los 70 no había nacido, ¿cuánto salía un disco duro? Nuestros Es padres cierto. iban a tener que hacer una inversión en el banco para comprar, no sé, 6 megas, así, y Ni no sé, siquiera. en Uf, los 70. Pero yo me acuerdo que la primera computadora que tuve, si tenías 100 megas de disco duro, era un avión. No sé, era como, el espacio era algo súper, 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 súper importante. Y también no había internet. No había el concepto de que la información es oro y es más valiosa que el petróleo. Entonces las empresas guardaban lo necesario, no guardaban todo. O sea, cada clic que los usuarios hacían en las aplicaciones no eran guardadas. O sea, y también la información era más simple, porque los casos de uso en ese momento eran, la computación ha evolucionado un montón. Entonces, ahí empezó a surgir el movimiento de bases de datos relacionales que, desde el punto de vista de almacenamiento, son muy, muy eficientes. Al uno desnormalizar las tablas, no hay información duplicada, todo está en su estado más pequeño posible, y lo que hay es mucho requerimiento de computación, porque donde se hace las operaciones son en los joins súper complicados, y todo eso. Y con el tiempo, eso es algo que yo creo que en el sistema educativo se fue afincando, porque todos los profesores capaz aprendieron en los 70, al menos cuando yo era estudiante, y en los 80 y en los 90, que todavía seguía eso, pero yo creo que alrededor de los 2000 y algo, cuando el internet empezó a hacer boom y las redes sociales y lo que son las plataformas distribuidas a lo largo del mundo, tipo Facebook, incluso antes, empresas tipo MySpace y cosas por el estilo, empezaron a tener perfiles de usuarios con millones, porque vos no hacías una aplicación local, era una aplicación distribuida a lo largo del mundo. Ahí empezaban a tener requerimientos un poco diferentes. Y además, el almacenamiento bajó de precio muchísimo. Pasamos de tener computadoras con suerte con 100 megas a en 10 años tener computadoras con gigas, teras, petas. Street tiene un almacenamiento infinito. Por centavos. claro, es cierto. Y todo eso llevó a que el tipo de información que nosotros almacenamos sea muy diferente, que las empresas empiecen a evaluar la información desde otro punto de vista, a querer tener todos los movimientos de sus usuarios, de cómo usan las aplicaciones para poder monetizarlas mejor, avanzar en frente a la competencia, retener a los usuarios, un montón de factores. Y eso lleva a que la forma que nosotros usamos nuestro dato sea totalmente diferente. Y ahí entra que las bases de datos relacionales tradicionales, por cómo están construidas, no escalan correctamente. Y ahí es mi motivo en este mundo de no usen. Cambiar. Bueno, yo diría que tiene sentido todavía en algunos casos, Sí, pero claro, como claro, dices tú, claro. tienen limitaciones, hay que Tiene ser limitaciones. consciente Pero y hay que esto ser es, conscientes. Y yo claro, creo que muchas veces no somos conscientes de por qué elegimos una base de datos enfrente a otra, y después cuando nuestra aplicación se vuelve viral, gigante, empezamos a tener problemas
de performance en nuestra aplicación y ya no sabemos cómo arreglarlo y terminamos haciendo una migración a una máquina más grande o a otra cosa. Y yo creo que la idea de lo que tenemos que hablar es de los diferentes casos de uso para las diferentes bases de datos para que elijan correctamente desde el principio. Claro que sí. Claro, además es lo que dices tú, es los tipos de datos, no solo de cómo de cómo vas a almacenarlos y de cómo vas a acceder, va a definir pues que tus diferentes necesidades y es a partir de tus necesidades que deberías elegir la solución y no vamos a poner una base de datos relacional y luego construir a ver alrededor cómo usarla. Yo creo que hay como tres como dimensiones para pensar en cómo elegir la base de datos correcta o qué tipo de datos tenés. El primero es la cantidad de información que vas a guardar, el tamaño de tu base de datos. No es lo mismo cuando tenés datos que son como limitados. Todos los empleados de tu empresa puede crecer mucho, pero no vas a tener billones. O vas a seguir todos los clics que hace alguien. Eso es muy ilimitado. O vas a hacer una red social y tu intención es conquistar el mundo. Eso es muy ilimitado, porque la gente sigue creciendo y son billones de registros. Pero también muchas veces va en la cantidad de histórico que querés. No es lo mismo tener todos los empleados de tu empresa por los últimos 12 meses que todo el histórico de los últimos 100 años. Es una empresa muy antigua, no sé si estamos guardando, no sé, capaz, contabilidad, no sé, para decir algo. Que la información cambia mucho. La otra dimensión que tenemos es la cantidad de veces que vamos a acceder a esa data y cómo la vamos a acceder. Como vos decías, no es lo mismo leer, escribir. Vamos a tomar un registro, vamos a tomar muchos registros. Vamos a hacer agregaciones, claro. Vamos a hacer agregaciones. ¿Sabemos los registros de antemano que vamos a agarrar o no? Por ejemplo, si vamos a construir una aplicación arriba de nuestra base de datos, seguramente sabemos los casos de uso, porque la aplicación no es que hace cosas random, tenemos que programarla. Y esa programación nos va a decir, bueno, nuestra aplicación tiene una búsqueda, tiene un agregar, tiene un eliminar, sabemos los casos de uso. Pero queremos hacer aplicaciones con queries ad hoc, con análisis de datos sin... Igual tienes, claro, si tienes tienes un equipo de científicos de datos o de analistas que, pues en base a los resultados, en base a las necesidades del momento, pues van a hacer ahí sus queries diferentes. Y en ese caso es más difícil, ¿no? Predecir todas las queries que posiblemente pueden ejecutar contra tu base de datos. Ahí ya, a menos que le preguntes el primer día, dime todas las queries que vas a potencialmente construir. Exacto. Y también la otra variable importante es la forma del dato. Es una relación, es una tabla de Excel, es algo que no tiene forma, que es, bueno, tenemos el índice para encontrarlo, pero realmente lo que hay adentro es un documento, no nos importa. Y yo creo que con esos tres factores podemos empezar a pensar en dónde podemos guardar nuestra información y es algo que yo creo que tenemos que tener en claro desde el primer día cuando empezamos a construir una base de datos, porque no escribimos base de datos por escribirlas, a ver. Sí, sí, no, es cierto, pero sí, en ese sentido, y como decíamos, si empezamos con las relacionales, que son las que, pues, las típicas y las que todo el mundo más o menos tiene familiaridad, ¿no? Las bases de datos relacionales en AWS, bueno, la primera fue RDS, que soporta los motores más conocidos, incluso soporta motores comerciales como por ejemplo Oracle, en el caso de que quieras mover tal cual tu base de datos a AWS solo para beneficiarte de cloud y de un servicio gestionado, que ya hemos hablado de los beneficios, pues RDS puede hacerlo. Si quieres ir más allá y obtener aún más beneficios, Aurora es el servicio que es nativo en la nube, con lo cual pues, proporciona pues, menor coste, proporciona más elasticidad, más flexibilidad, incluso tiene una versión que es serverless completamente, que Marcia, tú eres fan de servicios serverless, pues Aurora, por ejemplo, es una base de datos, proporciona un servicio de base de datos relacionales puramente serverless y en este caso
siendo diseñado por AWS, tiene soporte, compatibilidad con los motores de PostgreSQL y MySQL. Una de las cosas que diría, que es una de las preguntas habituales entre cómo elegir entre RDS y Aurora, bueno, yo siempre diría, pues la facilidad de gestión, y si puedes elegir un servicio que es Exacto. más nativo, Si vas a usar pues MySQL Postgres, capaz te conviene ya ir directamente a Aurora. exacto, si puedes. A menos que tengas aquellos requisitos súper particulares por lo cual no puedas, pues porque necesitas una función específica, tal, exacto. Pero si no, pues siempre, cuanto más nativo del cloud, siempre va a ser mejor. Y cuanto más capas estén gestionadas por el proveedor, que por AWS, pues más fácil va a ser, más te vas a poder centrar en lo que realmente quieres y no en gestionar la infraestructura. Así que yo diría que esas son las dos motivos. Y estos Y son qué casos de uso podríamos, que serían buenos para una base de datos relacionales en tu punto de Bueno, vista? sí, volviendo a lo que decías tú, que es súper interesante, ¿no? De cómo estas bases de datos, cómo escriben y qué patrones de acceso vas a tener. Pues estas bases de datos relacionales normalmente son formatos de lo que se llaman row, de líneas, No, eh, de, de ¿cómo es? row, en línea. Row, de líneas en Filas, español, de filas, fila, filas y columnas, exacto. filas y Siempre, columnas. Eso. filas, siempre estamos aquí con las traducciones. Las filas, exacto. Lo que quiere decir que esto va a ser muy rápido para casos donde, por ejemplo, vas a tener lo que se llama tradicionalmente OLTP, que son Online Transaction Processing, que lo que quiere decir es que vas a escribir la fila entera o borrar una fila entera. O sea, va muy bien pues esos casos donde tienes que escribir registros que siguen este formato, que necesitas estas relaciones, por el motivo que sea, que luego ya veremos que no hace falta centrarse solo en necesito las relaciones, igual puedes conseguir los mismos resultados con otro tipo, pero si necesitas estas relaciones, si necesitas la capacidad de tener este modelo relacional con las tablas, con relaciones y con los índices, y vas a hacer este tipo de acceso de muchas transacciones, o sea, escribir líneas, borrar líneas, incluso líneas igual entre medio, no siempre al final. Si tienes esta necesidad de este tipo de acceso a los datos, una base de datos relacional puede tener sentido. Y no mucha información, porque ahí vamos al tamaño No, de las este es bases de un datos. límite súper estricto de las bases de datos relacionales, que como escriben de esta manera, lo que pasa es que tienen la necesidad de escribir los datos todos aquí, con lo cual esto limita mucho su capacidad de escalar, porque normalmente lo que hacen es escalar de forma vertical, y esto va en relación con la consistencia de datos y la forma en que tratan los datos. Escalar de forma vertical significa que siempre hay un límite máximo, porque las cosas pueden crecer hasta un cierto punto. Eh, Entonces, un así que caso de sí. uso está bueno si tenés una aplicación que va a ser mediana, pequeña o mediana, y tenés que, como os decías, poner líneas y tenés relaciones. Pero si tenés que ir más allá, capaz tenés que mirar otro tipo de bases de datos, porque cuando llegues a cierto límite, el motor de base de datos no va a poder escalar a los números que vos querés. Y el problema de las bases de datos relacionales también es que a medida que más datos tenés, más lentas se vuelven y es más difícil de manipular. Con las bases de datos que vamos a hablar luego, no importa cuánta información tengas en la base de datos, porque están diseñadas para escalar. Entonces, si tenés un montón de información, a la base de datos le da lo mismo. Funciona igual de bien con un registro o con 300 millones de petabytes. Claro, tienen otro tipo de desafíos, y una de las características igual también de las relacionales es que necesitas saber el esquema. Necesitas tener una idea clara de ese esquema, de cuáles son las tablas y con qué campos antes de insertar ningún dato. Primero tienes que hacer toda la definición, crear tus tablas, crear tus relaciones, crear toda la estructura Igual, yo y eso luego es un insertar mito los de las datos. bases de datos no relacionales, de que no tenés que saber tu esquema de antemano. Porque si vos no sabes tu esquema de antemano en una base de datos no relacional, vas a tener muchos dolores de cabeza. Porque las bases de datos no relacionales son muy poco flexibles en lo que puedes hacer con ellas después que tenés datos. Al haber tantos registros y estar tan desacoplados uno del otro, si no tenés una idea de lo que vas a hacer, y eso yo creo que es uno de los mitos más grandes
que hay detrás de las bases de datos no relacionales y sobre todo las que vamos a ver en más detalle, que son las clave valor y las de documento. Necesitas entender qué vas a estar guardando, como necesitas hacerlo con las bases de datos relacionales también. Sí, yo creo que es una misconcepción en este caso. Yo creo que a lo que se refiere es que con una base de datos relacional no puedes escribir datos a medida que creas el esquema. Primero tienes que crear la tabla con una clara definición de las columnas y el tipo de dato que vas a insertar en esa columna, si es un número, si es un string, si es unas letras. Tienes que hacer esa definición antes de insertar ningún registro. Y con la no relacional, no es que no hace falta saber nada, que puedes ir a lo loco a voy a insertar ahí lo que sea, es que cuando insertas el registro es cuando no pasa haces la nada. definición. Pero yo creo que sí, que tienes razón, que muchas veces se interpreta como, no hace falta que sepas lo que vas a escribir, tú ves ahí cambiando cosas. No, a ver, ves cambiando, no, cambiando no. Lo ideal es tener una idea clara de, pues lo que decías, ¿no? De cómo vas a escribir, de cómo vas a acceder a estos datos, de qué es lo que cómo se va a utilizar esta información, estos datos. Y otro caso de uso que yo creo que es fundamental de las bases de datos no relacionales, sobre todo en AWS, es la capacidad de migrar a la nube, porque, a ver, no vas a hacer 3 migraciones a la vez, no vas a migrar de tu base de datos en tu centro de datos y además hacer una migración a Dynamo todo a la vez porque te vuelves loco. Entonces, si vos migrás a la nube, migrás lift and shift, tirar y levantar y tirar, como le digo yo, sí. y le haces una migración capaz a Aurora o a RDS, sencilla, traes lo que tenés, ya no tocas y después poco a poco vas migrando y de esa forma también vas aprovechando los beneficios de la nube, pero yo creo que los modelos de base de datos relacionales en la nube son fundamentales para la gente que quiere traer sus cargas de trabajo ya. Sí, y además está muy bien esto que hablas de las migraciones. Tenemos una herramienta que voy a aprovechar para mencionar ahí porque también soy súper apasionada de esta herramienta DMS, Database Migration Service, que es súper útil porque incluye el SCT, el Schema Conversion Tool, y es súper útil no solo para migrar, o sea, te va a ayudar a migrar los datos, te hace la conversión del esquema normalmente automáticamente y las cosas que no pueda. ¿Qué significa eso? ¿Que puedes migrar de Oracle a MySQL? Por ejemplo, bueno, o Postgres. Pero por decir algo así que sea heterogéneo. Exacto. Pero incluso si no quieres utilizar, yo lo que recomiendo es prueba SCT, ni que sea por el report. Porque puedes utilizar, te instalas esta herramienta y puedes generar un report, le dices, este es el source, este es el origen y lo quiero migrar a esta destinación. Y te genera un report que te dice, mira, todo esto lo podría convertir automáticamente y estas cosas no las puedo convertir, pero estas son las acciones que puedes hacer para hacer la migración. Así que te puede, ni que sea antes de hacer la migración, para darte una idea de de la complejidad, exacto, de cómo va a ser de difícil. O igual no, igual es súper fácil y te lo hace todo automáticamente. Pero y si no, también te va a decir las partes que no puede hacer en automático y qué acciones tendrías que hacer para hacer factible esa migración. Así que es súper útil y SCT es gratuita, es parte de DMS y yo siempre que puedo la menciono porque ni que sea por el report ese, para mí es fantástico, te da ahí ya la idea de tu plan de migración, de lo que va a ser difícil, sí. Porque migrar una base de datos siempre es muy doloroso porque lo más valioso que tiene una empresa hoy en día son sus datos, o sea, lo demás se puede reconvertir, pero si perdés los datos es como... Claro, es el valor, sí, es terrible, así que sí. Pues estas son las relacionales y ya hemos empezado aquí a dar una pista de muchos de los casos donde es mejor otro tipo de soluciones, ¿no? Sí. Ahora me gustaría hablar un poquito de las bases de datos no relacionales más tradicionales, que son las bases de datos de documentos y las bases de datos de clave valor. Voy a empezar hablando de DocumentDB, que es una base de datos de documentos. Es básicamente una versión de MongoDB, si están acostumbrados a usar Mongo, en AWS. ¿Y qué es una base de datos de documento? Bueno, tenés un ID por la cual podés encontrar este documento y después dentro del documento tenés un blob de cosas. Y a mí esta base de datos me gustan, pero no es la que yo uso más. Me parece que está bueno si realmente no tenés que hacer muchas operaciones en los datos, no necesitas búsquedas muy complejas, pero para
para mí la base de datos estrella y mi base de datos favorita, yo creo que ya lo dije en el episodio de Serverless, es Dynamo. Y Dynamo es es un servicio de base de datos, no es una base de datos de clave-valor. Básicamente tenés una clave, que es la partición, y después tenés un montón de atributos que no son obligatorios. Y cuando lo modelás correctamente, Dynamo básicamente te permite hacer un montón de cosas de las que te permitían hacer las bases de datos relacionales en nuestras aplicaciones, ¿no? A ver, Dynamo tiene sus limitaciones, no sirve para todo. Como ya dije, no hay una base de datos que sirva para todo. Pero yo creo que Dynamo es un muy buen sustituto para aplicaciones modernas, para aplicaciones donde sabemos los casos de uso, porque realmente es una aplicación, sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Porque tenemos que programar esos casos de uso, ¿no? No es que son random y pasan cosas. Entonces tenemos como ciertos casos de uso que podemos diseñar nuestras tablas de Dynamo para que sean súper eficientes. ¿Cómo funciona Dynamo? Dynamo está distribuida en muchos nodos, y cuando vos guardás un elemento en esta base de datos no relacional, en esta base de datos clave valor, básicamente Dynamo va a hacer un hash de esa ID, y en base a ese hash va a decidir en qué nodo o partición va a guardar este elemento. Y esta es la distribución física de los elementos. Entonces, esto hace y vos no tenés que preocuparte, porque en otras bases de datos de clave valor vos tenés que ir agregando nodos y manteniendo este anillo de nodos, pero en el caso de Dynamo eso es totalmente transparente para ti, no tenés que hacer nada. Y eso va a decir en qué parte física va a estar guardada este valor. Y cuando tenés que ir a buscarlo es súper rápido, porque como no importa cuánta información tenés, básicamente está diseñado para traer cosas en base a un identificador. Y esto vos lo pensás y decís, pero yo no tengo cosas con identificadores todo el tiempo. Pero sí, hay muchísimos patrones de diseño para hacer aplicaciones con Dynamo o con clave valor, pero Dynamo tiene muchas características que lo hacen muy, muy flexible, porque está diseñada para aplicaciones modernas, para aplicaciones serverless. Es una base de datos diseñada por AWS también. Y podés hacer queries súper complejas, porque no estás haciendo queries a nivel de cómputo. Vos estás diseñando la tabla para que soporte esas queries. Entonces, vos en Dynamo tenés el concepto de la clave primaria, tenés el concepto de lo que se llama sort key, que es la clave de ordenación. Entonces, dentro de cada partición puedes tener muchos elementos que estén ordenados en base a esta sort key. Y luego tenés los que se llaman los índices globales y los índices locales. Los índices locales yo los uso muy poco, pero los índices globales lo que hacen es te replican la información ordenada diferente automáticamente. Entonces, vos jugando un poco con las particiones, las sort keys y los índices globales que tienen sus particiones y sus sort keys, podés crear tablas y queries súper complejas que son extremadamente rápidas. Y cuando hablo de extremadamente rápido, estamos hablando de milisegundos para bases de datos enormes. Y eso es algo que habla un señor en AWS que se llama Rick Houlihan. Una pena que no hable español, pero ese hombre tiene la charla más popular de re:Invent, donde explica el concepto del diseño de tablas, de aplicaciones con una sola tabla de Dynamo. Eso hace que nuestras aplicaciones sean extremadamente eficientes, porque no hay ningún tipo de cómputo distribuido en la base de datos. Es todo en base a cómo establecemos las tablas. Y otra vez, las bases de datos de este tipo no son flexibles. Vos tenés que saber exactamente cómo tiene que estar diseñada esta tabla de antemano antes de empezar a poner información. Siempre la podés migrar, y esa es una de las cosas que me encanta de Dynamo. Por ejemplo, si querés migrar de una tabla a otra porque necesitas agregar algo, Dynamo funciona como es un servicio de la nube totalmente gestionado. Vos le vas a decir cuánta capacidad querés darle, ¿no?
Puede ser serverless, donde vos no le decís nada, pero si vos querés, puedes decir, bueno, yo quiero que esta tabla esté diseñada para leer, le voy a dar mucha capacidad de lectura, no tanta de escritura. Pero, por ejemplo, si vos querés hacer una migración, le puedes dar una capacidad de escritura enorme y puedes hacer una migración de toda tu base de datos en segundos, aunque sea una base de datos enorme. Y eso es algo que es imposible de pensar con base de datos relacionales o con otro tipo de base de datos, ni siquiera relacionales. Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa con una base de datos que se llama RIAC. Es una base de datos muy parecida a Dynamo en el sentido de este clave-valor, pero para poder iterar alrededor del anillo, la teníamos puestas en S3, en S2, perdón. Para poder iterar alrededor del anillo, nosotros teníamos que ir anillo por anillo y escaneando todos los valores, y para no afectar a producción, porque si íbamos muy rápido tirábamos el servicio, nos llevaba como 5 días ir alrededor del anillo, porque eran muchos datos, eran muchísimos datos. Y eso es un dolor de cabeza, tener que ir alrededor del anillo para agregar, creo que estábamos agregando como nickname o algo así, o no sé, no me acuerdo, que estábamos agregando como un valor a todos los usuarios, y porque era una nueva feature, y 5 días para ir alrededor del anillo, Para porque hacer había todo muchos wow. usuarios. Imagínate tener que esperar 5 días para Y que solo no sé, y simplemente que para no sé, implementar el y cambio. tenés que ir pensando de cómo mantener, si se te pierde por el camino, ¿no? Pero con Dynamo eso lo puedes incrementar, incrementar tu capacidad de escritura, no afectas a producción y puedes ir lo más rápido que puedas y hacerlo en horas. Entonces, ese tipo de funcionalidades. Después, otras funcionalidades que me encanta es lo que se llama Dynamo Streams, que es la base de datos te habla, básicamente. La base de datos le pasa algo, como le agregaron un registro, le actualizaron un registro, le borraron un registro, y la base de datos emite eventos. Entonces, vos de esa forma podés concatenar diferentes tablas o diferentes aplicaciones. Entonces, si vos querés, por ejemplo, hacer agregaciones, no tenés por qué hacerlas en la base de datos. Por ejemplo, vos podés insertar los registros en la base de datos, no como normalmente un registro a la vez, y después que esto emite un evento, y este evento, por ejemplo, lo procesa una función de lambda, la función de lambda hace la agregación y lo guarda en otra tabla. Entonces ahí desacoplás todo tu procesamiento de las bases de datos, que a veces en las bases de datos relacionales, cuando tenemos estos triggers que hacen operaciones en la base de datos, impactan un montón la performance de toda la base de datos en general. Si las operaciones que hacen los triggers son muy complejas, toda la base de datos se ve afectada. Después, Dynamo también tiene transacciones. No son transacciones como las que estamos acostumbrados de las bases de datos relacionales, pero son transacciones en las cuales la consistencia y la integridad de los datos está asegurada antes y después de la operación, pero son transacciones que no bloquean. Entonces, no sé si alguna vez te pasó que vas a hacer una operación y el registro de una base de datos relacionales, el registro está bloqueado y terminás con un deadlock. Bueno, en Dynamo eso no te pasa, puedes hacer transacciones, y las transacciones no son bloqueantes, y lo cual hace que sea mucho más fácil hacer operaciones si necesitas hacer cosas que tengan la capacidad transaccional. Entonces, tiene un montón de beneficios que están diseñadas para trabajar en aplicaciones modernas, y realmente si están pensando en arrancar una aplicación de cero, yo les recomiendo invertir tiempo en aprender Dynamo, porque les va a sacar un montón de dolor de cabezas en el futuro que les trae la base de datos relacionales simplemente por existir. Sí, se adapta a muchísimos casos de uso. Eso es Sobre todo verdad. para aplicaciones, o sea, no lo uses para hacer queries ad hoc, porque no funciona. O sea, Dynamo, si no sabes lo que vas a hacer, es muy malo para eso, porque no es flexible. Si vos no diseñas la tabla de forma correcta, eh, vas a tener que hacer migraciones cada vez que, si estás sobre todo al principio del desarrollo de tu aplicación, puede pasar que termines migrando 47 veces. Migrar es muy fácil después que aprendes, pero no es una base de datos que vos le vayas agregando cosas, y no, para hacerla óptima vas a tener que tener unos casos de uso muy bien definidos, una estructura de datos muy bien definida, pero después que lo tenés es extremadamente performante, y puedes hacer las migraciones sin afectar a tu producción también, que también eso es súper importante, que con las bases de datos relacionales tradicionales no puedes.
desde luego. Desde luego. Y dentro de las no relacionales que comentabas, ¿no? Lo de clave, valor y comentabas también lo de documentos, ¿no? Y también hay este otro tipo que es el de Keyspace, que igual es menos conocido, pero todavía hay algunos usuarios que utilizan Cassandra Sí, bueno, Cassandra es como, súper usada. Yo creo que como base de datos, sí. dentro de AWS, Sí, mucha gente usa Cassandra en vez de usar Dynamo si no están dentro, porque la puedes exacto. hostear. Contanos un poco de Cassandra. Exacto, y pues Cassandra es uno de estos databases que son de tipo Keyspace, que básicamente una de las diferencias fundamentales es que también te distribuyen los datos por columnas, en grupos. Y esto tiene consideraciones. Yo lo que digo es, tiene sus casos de uso específicos, pero el servicio que tiene Amazon, que es Amazon Keyspace, el nombre es bastante obvio, pero vamos a decirlo, que se llama también así, Amazon Keyspace. Y este servicio es perfecto pues, si tienes Cassandra para migrarlo al cloud. La única consideración que diría es precisamente por esta particularidad de cómo están los datos agrupados. Esto va muy bien para agrupaciones, pero cuidado con las escrituras, porque ahora las escrituras ya no son, si tienes que escribir, tienes que también escribirlas en el grupo de columnas donde corresponde, con lo cual las escrituras van a ser más lentas. Pero bueno, que si estás utilizando Cassandra y quieres moverlo al cloud, pues también tienes ese servicio Exacto. para Pero este muchas tipo. veces las aplicaciones son altas en read y pocos writes. Porque Claro, si por vos eso, pensás, por ejemplo, no sé, una típica página de datos de e-commerce va a tener muchísimos reads, pero muy pocos writes, muy pocas escrituras, exacto, porque capaz escriben cuando agregan productos nuevos, pero después la mayor parte del tiempo es claro, gente que está leyendo. Entonces, también exacto. hay que entender que estás programando. Claro, y si necesitas hacer esas agregaciones, por ejemplo, por tipos, por columnas, pues entonces es perfecto, porque como ya agrupa los datos por ti, pues va a ser más rápido en ese sentido. Pero por eso es un poco, cada servicio tiene sus peculiaridades y por eso se adaptan, claro, se adaptan a diferentes casos de uso. Por eso mencionábamos, ¿no? Piensa un poco en qué tipos de datos, cuáles son tus patrones de acceso y en base a eso pues elige el servicio o el tipo de base de datos que se adecue más. Y una cosa que me gustaría recalcar es que como todas estas bases de datos de las cuales estamos hablando ahora son tan fáciles de empezar a usar porque son servicios gestionados, vos podés mezclar en una misma aplicación múltiples bases de datos. No es que tenés que casarte con una. No, por ejemplo, un ejemplo, tenés una aplicación de e-commerce, para volver al ejemplo anterior. Entonces vos tenés tu información capaz guardada en Dynamo o en Cassandra, los libros, ¿no? Ponele que sea una aplicación de libros, Amazon, Por ejemplo. que tiene toda su información guardada en Dynamo. Pero después puedes, por ejemplo, ahora vamos a hablar de las bases de datos de grafos que nos ayudan a tener relaciones. Entonces puedes hacer que este producto lo recomendó y puedes generar toda esa recomendación en otra base de datos. Después querés tener, no sé, una tabla de los libros más vendidos y eso lo puedes tener en otra base de datos. Querés hacer búsqueda, lo puedes tener. Y ahora vamos a hablar de todos esos tipos de base de datos, pero no tenés que casarte con una para resolver todos los casos de uso dentro de tu aplicación. Podés tener ciertos casos de uso que son para una base de datos y otros que van en otra base de datos y todo fluye y sobre todo, por ejemplo, usando Dynamo Streams, está buenísimo porque, por ejemplo, imagínate que vos tenés este Amazon.com que estamos construyendo. Todos nuestros libros están guardados ahí. Cada vez que agregamos un libro, populamos nuestros índices de búsqueda, populamos nuestra base de datos de recomendaciones. Cada vez que hacemos una nueva compra, podemos usar estos streams también para llenar nuestras tablas de los libros más vendidos y todo eso. Entonces, estas bases de datos todas hablan entre ellas. Y eso es algo que yo creo que mucha gente a veces no se da cuenta de que piensan que tienen que elegir una base de datos relacionales porque es la que funciona para todo y no piensan que pueden ir mezclando y combinando y para mí eso es algo súper poderoso de lo que tienen estos sistemas que son tan sencillos de usar con APIs básicamente y armas tu puzzle. Y hablando de base de datos de grafos, que lo mencioné por arriba y lo voy a mencionar por arriba, tenemos Neptune, que es la base de datos de grafos de AWS. Es una base de datos, las bases de datos
de grafos lo que te permiten es gestionar relaciones, y no cuando me refiero a relaciones, las relaciones de las tablas, sino relaciones entre cosas. Por ejemplo, una red social es perfecto. Yo soy un usuario y tengo amigos que son usuarios, entonces todas estas relaciones son muy fáciles de gestionar en una red de grafos. En una red relacional o en una red con una base de datos de Dynamo, lleva mucho dolor de cabeza de armar, porque estas bases de datos están diseñadas para eso, para tener nodos y que esos nodos tengan relaciones y cosas así. Entonces, por ejemplo, para hacer recomendaciones de libros o de productos también, porque tenés productos que se recomiendan a otros productos y así podés usar estas bases de datos para eso. Y Neptune es un servicio gestionado de AWS para eso. Sí, yo siempre pienso, cuando decías lo de imagínate hacer esto en una base de datos relacional o no relacional, ¿no? Y el ejemplo que pones tú es fantástico, de redes sociales y buscar los amigos de los amigos de los amigos, ¿no? Porque imagínate, en una relacional sí que es verdad que tienes esa relación, pero ¿cuántas veces tendrías que viajar y cuántas veces tendrías que iterar sobre cada una de esas iteraciones? Cuando empiezas a hacer este tipo de viajes sobre la misma iteración y sobre la misma relación, entonces tiene sentido, te das cuenta que estás viajando por la relación y no por la entidad. Y en una no relacional, intentar hacer esto donde ni siquiera hay relaciones, ya diría, no. Dynamo Pero no bueno, está diseñada para esto. A ver, lo no. podés hacer, suerte en pila. Pero sí, sí, claro, pero ya es un modelo que ni siquiera tiene Exacto. el concepto Pero, de relación, así que imagínate muchísima más complejidad. sí. Así que Y sí. después tenemos otras bases de datos que mencioné para mi ejemplo del Amazon.com que estamos construyendo, que son las bases de datos de memorias. Y en verdad estos son grandes caches que vamos a poner antes de nuestra aplicación para que sea más rápido. Y AWS tiene dos sabores de esto, que es el Memcache, toda la vida para el caché, queremos que vaya más rápido, puff, ponemos algo ahí y ta. Y después una que me parece bastante interesante que es Redis. Y yo creo que Redis es para cuando queremos estructuras de datos que no son persistentes por mucho tiempo y que tienen un tipo de estructura, ¿no? Porque el cache es un blob que ponemos en el cache, lo levantamos, lo tiramos y bueno, eso. Pero en Redis podemos hacer cosas más complejas, por ejemplo, los libros más vendidos de nuestra aplicación o cuáles son los usuarios más activos, o en un juego podemos tener quiénes son los usuarios que van arriba, y es información que cambia muy rápido y todo el mundo puede acceder a esa información súper, súper rápida. Y entonces Redis está genial para ese tipo de aplicaciones. Y después, por última, la último ejemplo que dije en mi Amazon.com inventado son la búsqueda. La búsqueda, yo no lo llamaría una base de datos, pero bueno. Depende de cómo lo uses. Hay quien lo usa Hay para quienes lo salvar, usan. para guardar Tenemos información, pero Elasticsearch, que básicamente es un índice de búsqueda. Y ahí podemos tirar los nombres de nuestros libros y dónde está referenciado en nuestra tabla de DynamoDB. Eso es lo que se llama un long live index, es un índice que tiene una vida indefinida. Que bueno, ponemos todos nuestros libros y cada vez que un usuario tipea 2 letras, Elasticsearch se va a encargar de hacer esa búsqueda como de texto libre. Y va capaz a darnos un ID, que va a ser el ID de nuestro elemento en Dynamo y nos va a hacer llamar a es como una relación, ¿no? Pero después tenemos lo que son los rolling indexes, y yo creo que eso se usa mucho para guardar logs. Y ahí es cuando decimos que Elasticsearch se vuelve una base de datos, porque mucha gente pone cosas. Y los rolling indexes son índices que duran creo que 2 semanas y que son como a medida que va pasando el tiempo van venciéndose. Y Elasticsearch usa la capacidad de esa máquina, porque Elasticsearch es una máquina S2, donde está instalado. Y bueno, y ahí tenés como un espacio donde tiran los logs. Y por esa razón ahora en re:Invent lanzaron un servicio, una capa a Elasticsearch que se llama UltraWarm, que es como agregarle almacenamiento de S3 a Elasticsearch de una forma un poco más performante que si simplemente usaras Elasticsearch, que si simplemente usaras S3 para darte como más capacidad de guardar logs. Pero yo creo que guardar logs es otro tema. sí, es verdad, Diferente. ya estamos aquí haciendo las Pero me desviaciones gustaba de tipos de datos, pero mencionar sí. Elasticsearch porque yo creo que se usa mucho en aplicaciones y muchas veces
Es una mezcla muy interesante cuando usamos bases de datos no relacionales como Dynamo, Document o Cassandra y le ponemos un índice de búsqueda. Eso nos va a abrir un montón de puertas, hacer un montón de diferentes tipos de aplicaciones que capaz nosotros pensamos, bueno, pero hacer búsqueda de texto libre si no tenemos un índice y una partición y no sé qué, es re difícil en base de datos no relacionales. Sí, pero bueno, lo puedes combinar con Elasticsearch y con estos dos servicios puedes hacer cosas súper potentes. Elasticsearch más Dynamo, Elasticsearch más Cassandra, Elasticsearch más DocumentDB y se vuelve una combinación muy, muy poderosa. Por eso lo quería mencionar y por eso quería mencionar el ejemplo de mi Amazon.com inventado, que no es tan inventado porque esos servicios son los que se usan en Amazon.com, Dynamo, Elasticsearch, Redis y Neptune, así que no es que se los inventé. Es cierto, ¿no? Es cierto. La otra parte de todo esto, que estamos aquí hablando un poco de bases de datos relacionales y no relacionales y de diferente tipo, la otra parte que normalmente se habla bastante, sobre todo cuando hablamos de grandes volúmenes, es los data warehouse. Como por ejemplo, en nuestro caso tenemos Amazon Redshift, que es la ¿Qué es solución un de... data warehouse? Porque Data nosotros venimos warehouse hablando se de utiliza... desarrollo de aplicaciones y esto es otro bicho totalmente diferente. Esto es sobre todo para analítica y business intelligence, que son esto, es lo que decíamos antes de transacciones versus analytics, ¿no? Que es el OLAP versus el LTP. En realidad, al final del día, lo que quiere decir es que en los de transacciones, lo que decíamos, ¿no? Pues tienes escrituras, tienes lecturas, que pueden ir en medio. En este tipo de bases de datos, y Redshift es bastante particular, porque en realidad además de OLAP, en realidad es un MPP, que luego explico lo que es, pero básicamente en lo que es súper potente es en hacer análisis de datos. Y la diferencia es, Redshift, la particularidad que tiene es un MPP, que es Massively Parallel Processing, que básicamente lo que quiere decir es que está dividido en diferentes, la parte de computación está dividida en diferentes nodos, con lo cual puede paralelizar muchos de los procesos. Entonces no tiene problemas para escalar. Exacto, incluyendo la ejecución de una query. O sea, una query no va a un nodo, a la base de datos, al nodo de computación que la ejecuta. Redshift lo que puede hacer, y en realidad tiene muchas otras funcionalidades que hace que sea incluso muchísimo más performante, pero lo que puede hacer es paralelizar ese proceso. Con lo cual una query puede, y la parte de los datos también está, la puede dividir, y con lo cual hace todo esto en paralelo, con lo cual la velocidad es muchísimo, Es muchísimo Redshift más diseñada rápida. por AWS. Redshift está basado en PostgreSQL, pero en realidad yo siempre digo esto con muchísimo cuidado, porque no tiene nada que Por ver. eso, porque no suena a una base de datos relacional de las que conocemos, suena a No, un bicho es, totalmente diferente. es que es eso, está basado en Postgres, pero toda la parte de backend prácticamente ha sido toda, la han reescrito completamente y han añadido, han quitado algunas de las funciones de Postgres, no las han quitado porque no, o las han implementado diferentemente. Por ejemplo, Vacuum es la implementación, si tienes familiaridad con Postgres, Vacuum es diferente. En Redshift te hace también una reordenación, está implementada diferente y además te añade muchas funciones específicas para análisis, funciones matemáticas, y hace poco que anunciamos funciones geoespaciales en Redshift, que ahora la soporta también. Así que, exacto, para ese tipo de casos donde tienes que hacer análisis en gran cantidad de datos y con funciones complejas de este tipo, Redshift es perfecto, paraleliza, tiene una capacidad de computación que puede, vamos, escala, además tiene lo que decíamos, muchas funcionalidades que hacen que pueda escalar a casi un número ilimitado, virtualmente ilimitado de queries, de usuarios, de tamaño de datos también. Es muy, muy potente, pero ya te digo, para ese tipo de caso de uso, o sea, grandes volúmenes y análisis súper complicados, complejos. Y la información la puedes traer como de S3 o desde tus aplicaciones, donde... Súper integrado, está integrado con S3 y ahora también hemos anunciado Federated Queries, con lo cual también puedes hacer queries con bases de datos operacionales, como por ejemplo RDS y Aurora. ¡Wow! Sí, y Así que no además tienes que migrar la información. no. Y además, de la forma en la que funcionan las Federated Queries, es que Redshift lo que hace es pasa una parte de la ejecución a tu base de datos operacional,
para que ejecute, para no cargar, no impactar, así que ejecuta una parte en la parte relacional y una parte en Redshift, así que maximiza el utilizo de la parte de computación en los dos lados, luego agrega y envía los resultados Y al afecta cliente. a tu producción, en tus bases de datos, por ejemplo, si tenés tu carga en RDS, afecta a eso. Tienes que tener en cuenta que, exacto, que una Exacto. parte sí que la pasa a la base de datos operacional porque estás leyendo Exacto, por datos de eso. ahí, y el resultado lo pasa a Redshift y Redshift luego hace las agregaciones finales y las operaciones finales antes de mandar los resultados al cliente. Pero imagínate el potencial de poder hacer una query a datos de Redshift, a datos en RDS o Aurora y a datos en S3 que están directamente sin moverlos y sin transformarlos, que eso también es uno de los problemas de Big Data, es los ETLs o los ELT, depende de lo que te guste más hacer, pero es todas estas transformaciones de preparar ETL los es datos extract, transform y y load. load. Exacto. Levantar Que los datos, transformarlos a algo y pasarlos a otra y base. cargarlos, claro, porque normalmente antes había que moverlos, había que prepararlos para la plataforma de destinación y moverlos a la plataforma de destinación y luego ya los podías analizar. Pero ahora con Redshift y con S3 todo esto no hace falta. De hecho, S3 es la fundación para lo que llamamos los lagos de datos o los ¿Y qué es data eso? lakes. Pues básicamente un data lake es un repositorio centralizado donde pones todos tus datos que pueden ser, que esta es la otra particularidad del lago de datos, es que puedes poner datos de cualquier tipo, estructurados pero también semi-estructurados o sin estructura de ningún tipo. ¿Cómo sin estructura? Pues puedes tener, por ejemplo, archivos CSV o en Parquet, en formatos columnares, en formato de fila, pero también puedes poner ahí, en S3 puedes poner datos de todo lo que tipo. quieras. Documento, Sí, en cualquier imágenes. formato. Exacto, puedes poner, son objetos, Sí, ¿no? Y la capacidad que tienes es, teniendo el lago de datos en S3, es que luego puedes utilizar otros servicios. Puedes utilizar Redshift, por ejemplo, para hacer tus queries con Redshift Spectrum. Puedes combinar datos de S3 con Redshift sin moverlos, como siempre, sin moverlos, sin transformaciones, sin nada, directamente. Si los tienes en Parquet, pues los lee en Parquet y haces las queries directamente ahí. Pero también puedes utilizar servicios como Athena o S3 ¿Y Select. qué hace Athena? Pues te permite hacer queries directamente en los datos de S3. De Queries nuevo, de sin SQL. mover, sin transformar. Queries SQL. Sí, en este caso siempre estamos hablando de queries SQL. Claro, pero eso es genial, porque vos poder hacer queries de SQL sobre JSON es súper potente. Porque sí podés con Athena. Claro, sí, no, pero por eso digo, pero no suena es muy performante, como... pero si vos traes, por ejemplo, no sé, tenés una app que te da eventos de cada vez que un usuario hace un clic, después podés crear una query de Athena sobre esos datos y encontrar cosas. A ver, va a demorarte 2 millones de años porque JSON no es nada eficiente. Para eso tendrás que hacer un ETL, como decís vos, de transformar los datos a Parquet o algo más eficiente para buscar. Pero podés hacer queries sobre JSON y es súper potente. Claro, hombre, igual no para tus análisis de cada día, no, pero simplemente para ver... Claro, para ver estos datos, lo está escribiendo, son datos válidos, o hay alguna... Para hacer un check de ese tipo, o hacer investigaciones, porque también muchas veces los analistas de datos están buscando patrones o cosas que no son queries, y como S3, a ver, si vos le haces muchas queries y no están conectadas a nadie le impacta más que el analista que está esperando ahí un minuto para que le venga el resultado. No es un usuario final que se ve afectado por esa query, pero les da un poder a los analistas de poder hacer análisis directamente sobre los eventos. Nosotros lo usamos mucho eso, cuando recién salió Athena, y nuestra analista de datos se volvió loca, porque básicamente no tenía que pedirle a nadie nada. Conectaba Athena a S3 y podía analizar todos nuestros eventos JSON que la aplicación mandaba directamente a un bucket de S3, y ella podía conectarse ahí y a nadie molestaba, porque a nadie afecta la performance de nadie que ella esté mirando ahí que había. Y después, en base a eso, ella hacía transformaciones para hacer queries más formales que podía hacer en reportes y convertía el dato a Parquet, hacía todo el proceso, pero para hacer exploración... Wow. Es perfecto. Sí, bueno, esta es una de las características de los lagos de datos, los data lakes. En general es que te habilitan a que cualquiera de repente los datos, lo que decías, ¿no? Antes de los datos ahora son lo que tiene más valor en una empresa.
Y con un Data Lake lo que te permite es que cualquiera puede finalmente sacar valor de esos datos. No tienes que tener a alguien, a un equipo que, oye, me preparas los datos porque tengo que hacer este análisis, que además normalmente si son dos equipos siempre es el que necesita la información, no es el que lo prepara, con lo cual el equipo que lo prepara a veces les falta el contexto y van para adelante y para detrás en plan, no, lo que necesito es esto. Y no acabas nunca. Y con el Data Lake, como pueden hacer self-service, cada uno se sirve lo que te haga falta, es genial. Y ya podemos hacer un poco de spoiler de nuestro próximo episodio, que va a ser análisis de datos, y si todo sale bien vamos a tener un invitado que nos va a hablar de esto, que es un tema súper interesante y que nos lo han pedido ustedes en uno de los últimos episodios, nos pidieron que hablamos de análisis de datos y nosotros vamos a hablar de eso, que nos parece súper interesante. Y las últimas bases de datos, quiero que me cuentes un poco de estas nuevas bases de datos que lanzaron en AWS, no en el último reInvent, en el anterior, pero yo creo que son muy nuevas y son muy específicas. ¿Nos contás un poquito? Pues una es TimeStream, que creo que hay muchísima gente esperando para TimeStream, que básicamente es una base de datos de series de tiempo, creo que se llaman, series de tiempo. Ordenados por tiempo, no sé. Exacto. Aquí la parte fundamental es que son datos que se basan en un timestamp. Si quieres guardar tus logs, este es tu lugar. Por ejemplo, exacto, o logs se utiliza muchísimo en IoT porque, sí, claro, como tienes todos estos registros de datos y como te permiten guardar la información en intervalos, son súper útiles cuando tienes que hacer este tipo de análisis. Yo qué sé, pues, por ejemplo, aproximaciones o cosas así. Con TimeStream incluso tiene la integración con Machine Learning para hacer también predicciones y para identificar patrones. Claro, es súper útil, por eso hay tanta gente esperando. Y te permite hacer y estos intervalos, incluso tiene esta granularidad que puede ir hasta nanosegundos. Así que cosas que sean basadas en tiempo es TimeStream. Y la otra parte que pero está disponible en preview, así que si a alguien le interesa, de momento, sí, por eso digo, ir a registrarse y pedir el acceso a preview, que eso es algo que está bueno, que ustedes, si les interesa un servicio y ven que está disponible en preview, vayan, regístrense y bichen el servicio y den feedback, porque todos estos servicios nuevos cuando están en preview, por algo les piden el correo y todo eso, es para poder hacerles preguntas y entender cómo ustedes usan el servicio. No se recomienda que se usen estos servicios en preview para producción, para cargas de producción, porque pueden cambiar mucho hasta que vayan a su disponibilidad global. Pero pueden pedir acceso, es simplemente llenar el formulario, esperar que les llegue el correo que les dieron el acceso y les va a aparecer en la consola y jueguen con los servicios. Sí, y lo que decía, una de las cosas muy interesantes que tú decías antes, ¿no? Del impacto que tienen a veces, pues, cuando insertas datos con las queries de LE, en este caso con TimeStream, por ejemplo, están separadas, con lo cual no te impactan, porque normalmente muchas veces lo que pasa es, sobre todo, por ejemplo, en IoT devices, cosas que son así basadas en tiempo, que normalmente es lo que tienes es muchísimos registros. Y en este caso lo que hace es, están separados, con lo cual no se impactan. ¿La lectura y la escritura están separadas? Sí. Ah, mira. Aparte de queries con la parte de inserts, están igual separados. Me imagino que por el tipo de datos que es, eso siempre escribe al final de la tabla, porque son datos de tiempo. No estoy segura, pero no lo sé, porque en realidad deberían estar ordenados, porque como va por intervalos, lo que prevale es el campo del timestamp. Que sería como la ID sí. de la... Exacto, sí, en un mundo, sí, pero sí. Y el otro que es bastante interesante, que es bastante nuevo, que aquí ya entramos en un terreno en el que yo no tengo muchísimo conocimiento, que es el de blockchain, pero también tenemos un servicio que es el Quantum Ledger Database. Básicamente esto lo que es para datos inmutables, que es, por ejemplo, imagínate datos donde necesitamos estar absolutamente, que tienen que ser auditables y necesitas estar absolutamente seguro que no se han hecho modificaciones, y de la forma que funcionan es básicamente en estos ledger solo puedes añadir. Funciona que tú solo añades. Y el estado de la base de datos está siempre validado por funciones criptográficas. Entonces, si alguien lo cambia,
la operación criptográfica fallaría si tenés entonces es como, no se puede cambiar, básicamente. Siempre... No, es inmutable, solo puedes añadir, no puedes ir y modificar. Y tienes también la historia como si fuera un transaction log, como dices tú, encriptada, así que tampoco no se puede modificar. Es súper potente para un montón de cosas de transacciones online, ya sean compra, venta, bancos online, servicios de salud, operaciones gubernamentales, cuando queremos saber el estado de las transacciones dentro de un gobierno. Si nosotros usamos este tipo de base de datos, es re difícil hacer chanchullos, como diríamos en mi país. Es imposible, claro, es inmutable. Este tipo de base de datos, para mí, más allá de lo de blockchain, que creo que es como una de las partes de blockchain, este tipo de base de datos, pero más allá de blockchain, yo creo que es súper poderosa para empezar a implementar en sistemas donde queremos garantías, ya sea como consumidores del gobierno, queremos asegurarnos que nuestras cosas estén bien, o entre instituciones médicas para pasar el registro de pacientes, o, no sé, transacciones bancarias, que queremos que todo quede registrado y auditable. Para mí es una base de datos que tiene un potencial espectacular. Sí, no, absolutamente. Y así que sí, si hace falta una base de datos de este tipo, completamente inmutable, entonces QLDB es la solución, es el servicio que proponemos. Así que hemos mencionado no sé cuántos servicios. Muchísimos. Pero la idea, yo creo que al final de cuentas, yo creo que se queden con la idea de que hay muchas más cosas allá de las bases de datos relacionales. Entiendan el tamaño del tipo de datos y la cantidad de operaciones que van a hacer y el tipo de operaciones que van a hacer en sus bases de datos para empezar a entender los casos de uso. Y también que no tienen que quedarse con una sola, pueden combinar si están haciendo una aplicación, o incluso si tienen en su aplicación una cosa, en su warehouse otra. Es una combinación de diferentes bases de datos, y la información, hoy en día el almacenamiento es muy barato, se puede duplicar, se puede tener distribuido en muchos lugares, no hay que quedarse con tener solo un registro de nuestro perfil del cliente solo en un lugar, podemos distribuirlo. De una forma ya, es cierto. Pero yo creo que después de este episodio al menos deben tener un montón de información para empezar a buscar más, y díganos qué les gustaría que hablemos, de qué base de datos les gustaría que entremos en los detalles. Sí, a ver cuáles son más interesantes y necesitamos explorar más. Exacto, o buscar a alguien que sepa. También, bueno, la semana que viene, el próximo episodio. El próximo episodio. A ver si hablamos más de datos y análisis. Así que eso es todo por hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Martia. Muchas gracias, Isabel, y nos vemos en 2 semanas. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Chau. Chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Este fue otro episodio del podcast de AWS en español. Todos los links y todas las cosas que mencionamos durante el episodio las pueden encontrar en la descripción del mismo. También ahí pueden encontrar un correo en el cual nos pueden escribir y hacer sugerencias para temas que les interesaría escuchar en el futuro, o personas que les gustaría que le hagamos una entrevista en el futuro. Muchas gracias por escuchar hasta el final, y nos vemos en 2 semanas en el próximo episodio del podcast de AWS en español.